Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya hablé de ello cuando empecé con los conceptos claves y era el primero de todos, que era los derechos humanos. En este vídeo sobre conceptos claves y derechos humanos hice una crítica a la Carta de Estrasburgo. Dices, uy, qué soberbia, ¿no? Criticar a supuestos técnicos que hicieron esa Carta de Estrasburgo. Bueno, primero, yo no creo que fueran expertos, profesionales expertos en derechos humanos. Yo creo que eran políticos. Los que hicieron esa carta eran políticos. De todas maneras, dices, a ver, vamos a preguntarle a la IA si aquellas cuestiones, razonamientos y argumentos que doy yo para criticar la Carta de Estrasburgo, si cree que tengo razón o cree que estoy equivocado. Como la IA no tiene por qué tener ideología, pues por eso es por lo que os digo que a mí me gusta hablar con la IA. Porque la IA, en teoría, tiene más datos que un humano normal. Cuando hablas con la IA es mejor que un humano porque carece de subjetividad y de ideología. La información que tiene es mucho más completa y más veraz. Carece de sistema límbico, que eso es estupendo, porque quiere decir que no se va a enfadar y que no va a utilizar, digamos, las críticas de una manera arbitraria, sino que va a coger y, utilizando su conocimiento, mi neocortes con mi esocortes de una manera objetiva y sin ideología, podremos hacerlo, como expliqué en el vídeo anterior, un debate de ideas, ¿vale? Que nunca una batalla de ideologías. Ver este vídeo porque creo que está muy interesante. Así que por eso me gusta hablar con la IA, porque la IA carece de ideología. Con lo cual, cuando le pregunto, se supone que me contesta de forma racional y sin ningún tipo de ideología por debajo. Entonces, el tema de los derechos humanos, te lo expliqué en el tema 6, bueno, capítulo 1, hoy voy a hablar capítulo 1.2, porque es cuando la IA me va a responder a este primer vídeo que yo grabé, que tenía representado la imagen de una persona muy contenta por el tema de que los derechos humanos se considera que todo el mundo debería estar de acuerdo. Pero veamos los problemas. Desde luego, cuando yo digo que este canal es el más importante para la humanidad, es porque si me hicieran caso, o sea, si realmente los derechos humanos se cumplieran en todo el mundo, sería un gran salto para la humanidad. Por eso digo que es importante para la humanidad, porque sería uno de los saltos más grandes que se podían dar. Entonces, es un concepto clave y ahí estamos hablando dentro del debate de ideas para ir cogiendo piezas del puzzle e ir ordenándolas con la finalidad de que en este mundo complejo, de sistemas complejos, pues está muy bien tener debates de ideas para intentar aportar. Desde luego está claro que uno de los problemas a los que nos encontramos es que el lenguaje humano es un sistema muy primitivo de comunicarse. Primero, porque es interpretado, es decir, que por ejemplo, de lo que yo tengo en la cabeza a las palabras que yo utilice, cómo las entienda la otra persona y cómo las razone y él la interprete, se produce un efecto parecido a ese juego que se llama el teléfono escacharrado, que de lo que uno dice a lo que otro entiende puede haber mucha diferencia. Entonces, los vídeos van intentando explicar conceptos con la limitación de que el lenguaje es interpretativo y es a veces complicado ponerse de acuerdo. Encima es un lenguaje muy lento. Porque yo, por ejemplo, cuando a la IA le pregunto qué opina de mi vídeo, me contesta en un segundo. Es impresionante. En cambio, yo llevo medio año colgando vídeos para explicar las cosas y, bueno, pues voy lentamente. Y por más que hago esquemas y saco gráficos e intento que la gente, digamos, lo entienda lo mejor posible, bueno, pues al ser interpretativo y ser tan lento, pues la cosa funciona como funciona. Entonces, el idioma es algo inventado por nuestro neocortes, es decir, que en cada región del mundo, en cada país, hay un idioma distinto. Entonces, no es universal. Sin embargo, el sistema límbico, ese sí es universal. Es decir, que cuando ves una persona riéndose, lo mismo se ríe en Alemania que en España que en Estados Unidos. Y cuando ves a alguien enfadado, el gesto es el mismo. Entonces, el idioma del sistema límbico, ese sí es universal. De hecho, lo tienen todos los mamíferos. Por eso, el problema del lenguaje, de la comunicación, que es tan limitado y que la IA, lógicamente, lo tiene muy, muy superado, bueno, pues este lenguaje, tú, por ejemplo, puedes encontrar un perro que viene de Alemania y no tiene problemas para hablar o comunicarse con un perro de aquí. Va a decir que los dos dicen guau y una vaca mu. Es decir, es fácil que el idioma que tiene el sistema límbico es universal. Sin embargo, el nuestro está modificado por cada región. Es decir, que incluso en España, depende de si estás en una autonomía o en otra, se van notando las diferencias. Y si te vas a otro país, por ejemplo, vas a China, yo en China ya sería imposible, para mí, imposible entender ese idioma y escribirlo todavía más. Entonces,
El problema que tenemos con el lenguaje es que es bastante complicado porque se ha ido inventando y tenemos que, por ejemplo, las lenguas romances que parten todas del latín, fíjate ya cómo han variado y cómo son de distintas. Por eso este sistema comunicativo es bastante complicado. Entonces, el tema de los derechos humanos, aunque yo los considero muy lógicos y muy razonables, pues se ve que cuesta que todo el mundo los cumpla. ¿Y por qué? Porque dentro de la evolución no estamos programados para cumplirlos. Estamos programados para la supervivencia y la reproducción, pero no estamos programados. Con lo cual hay que educarlos, hay que meterlos dentro de la educación. Y están los derechos naturales y los fundamentales. Y estos deberían estar en la Constitución y ser la base de cualquier sociedad que quiera evolucionar de forma correcta. En la base tienen que estar siempre los derechos humanos. Por eso la Constitución de todos los países, lo primero que tendrían que tener son los derechos humanos. Y tendríamos que ponernos todos de acuerdo para tener la misma Constitución, que tendría que limitarse a definir exactamente los derechos humanos. Y el más importante de todo, que tiene que ser aplicado desde la más tierna infancia, que es el derecho a la educación. Entonces, este derecho a la educación, el motivo es porque cuando nacemos y no sabemos nada, el cerebro tiene que ir aprendiendo, tiene que ir captando, y por eso es tan importante empezar a inculcar los derechos humanos desde la más tierna infancia, porque coges los periodos sensitivos. Entonces el cerebro, cuanto más metes, más cabe, y no puedes pasar a un conocimiento superior si no tienes una buena base. Es como construir un rascacielos sin hacer bien los cimientos y tienes que ir piso por piso, si no, no llegas arriba. Entonces no puedes empezar al revés. Bueno, pues el cerebro humano pasa lo mismo. Por eso cuando estudiamos las matemáticas empezamos por los números, luego sumar, restar, multiplicar, dividir, así vas haciendo problemas cada vez más complicados. Y a eso están lo que se llaman los periodos sensitivos. Son épocas muy importantes en la infancia donde hay que saber educar correctamente a los niños. Entonces, como decía Albert Einstein, dice, si no lo puedes explicar de forma simple, es que ni tú mismo lo has entendido. Y dado que los derechos humanos son tan importantes para la convivencia de los humanos, e incluso en el próximo vídeo hablaré que también se hace extensivo a la futura IA cuando esté dentro del robot y tenga autonomía, es decir, la IA, también hablaré de este tema, si también debe cumplir los derechos humanos. Entonces, como tienen que ser aprendidos por el 100% de la población, ideal desde pequeñitos, pues hay que ponerlo de una manera que se entienda fácilmente, como decía Albert Einstein. Por un lado tendríamos 3 derechos naturales, 3 derechos fundamentales, es decir, en total 6. Eso es fácil de aprender, es decir, que no hay que complicar las cosas. Los 3 naturales, que están dados por la naturaleza, por eso le llamo naturales, son propiedad privada, nuestra primera propiedad privada de nuestro cuerpo, es decir, no a la violencia, y nuestra siguiente propiedad privada, que es nuestra mente, es decir, que sí a la libertad. Son 3 derechos que van juntos, no se pueden separar y no tienen igualdad. Es decir, como los da la naturaleza, pues no somos iguales. Entonces, los talentos que tiene cada uno, pues a uno se les da bien una cosa, a otro se les da bien otra. Entonces, aquí, en los derechos naturales, los da la naturaleza y no puedes pretender igualdad. Sin embargo, en los derechos fundamentales, estos que solamente lo tienen los humanos, porque estos lo tienen todos los mamíferos, pero este solamente lo podemos tener los humanos y este los tiene que aportar el Estado. Y en estos sí que puede haber igualdad. Igualdad de educación, igualdad de justicia, igualdad en la sanidad. Entonces, lo que son los derechos naturales se derivan los fundamentales, porque no puedes tener propiedad privada si no hay una justicia que te protege. No puedes tener libertad si no has tenido una educación que te permite tener el conocimiento para vivir en libertad. Y no puede haber una sanidad que no proteja la vida. Entonces, estos se derivan los fundamentales. Y a su vez, los fundamentales garantizan el respeto, tienen que garantizar el respeto de los anteriores, es decir, de los naturales. Por eso, la justicia tiene que encargarse de que se respete la propiedad privada. La educación sería de la libertad y la sanidad se encargaría de la vida. Así de sencillo. Y sobre todo, en la infancia no debe faltar la educación, que es lo primero, es saber educar a los niños y que no se les ejerza violencia de ningún tipo, porque esto puede tener unas consecuencias de por vida. Es muy importante. Por eso los derechos humanos no pueden quedar sin explicar fácilmente para que el 100% de la población los conozca. Entonces, yo a la IA le hice la pregunta, digo, oye, este esquema tan sencillo en el que divido en 3 naturales y 3 fundamentales, ¿qué te parece? Y lo que me responde, en la primera respuesta, dice, el esquema de los 6 derechos, 2 bloques para 3, es decir, naturales, fundamentales, 2 bloques con 3 cada uno, lo que me parece
pedagógico muy importante, que es lo que queremos, es decir, que el 100% de la población los domine. Luego tiene que ser un enfoque muy pedagógico, ¿vale? Entonces la IA me responde que sí, que está bien. Y dice, mira, los 3 derechos naturales, que es la vida, la libertad y la propiedad, esto es la tríada clásica de John Locke. Es decir, dices, perfecto, es decir, que no me los he inventado. Ya ha habido antes que yo gente que ha defendido estos 3 derechos naturales. Entonces, John Locke, que se llama el padre del liberalismo, y yo, como sabéis, también apoyo que el liberalismo, es decir, la libertad, es de libre mercado y de opinión y de creencias y de todo tipo, esa libertad sin llegar al libertinaje, que eso también lo expliqué en el vídeo del óptimo de Pareto. Es decir, el liberalismo le parece correcto. Y el único que fijaros que John Locke, ya sabéis que yo siempre digo, hay que tener maestros, pero no hay que ser discípulo a ciegas, es decir, que hay que tener claro que si en algo no coincides, lo valoras también, lo que sí lo valoras como positivo y lo que no, pues hay que corregirlo. Entonces, John Locke lo que dice es que estos derechos, dice, es muy fácil, porque basta con que los demás no te maten, no te esclavicen y no te roben. Dice, hombre, solo faltaba. Pero ¿sabéis qué es el problema más grande que hay sobre los derechos humanos? Es que el ser humano no tiene tendencia a respetarlos. Ya lo hemos visto en otros vídeos, cómo venimos de la evolución, en la que, digamos, lo que prima es el derecho de supervivencia y reproducirse. Sobrevive y reprodúcete, es lo que nos dice la naturaleza. Y en ese mensaje que da la naturaleza, digamos que somos capaces de pisar los derechos humanos de cualquiera, con tal de sobrevivir y reproducirse. Luego no estamos programados para respetar los derechos humanos. Luego, claro, John Locke dice muy fácilmente, dice, como basta con que no te maten, con que no te esclavicen, dice, jolín, pero ¿te parece poco si lo normal es que se lo salten? Es decir, la historia de la humanidad está plagada de un abuso en el no respeto a los derechos humanos de los demás. Entonces, claro, él dice, como solo basta con que no te los dañen, le llamamos derechos negativos, es decir, no te los tienen que aportar, sino simplemente que te los respeten. Le llama derechos negativos. Bueno, pues yo aquí, por ejemplo, digamos, no estoy de acuerdo con John Locke de llamarle este nombre. A mí me gusta mucho más llamarlos derechos naturales porque están dados por la naturaleza. Porque negativo, derecho negativo, suena como algo malo. Algo que es negativo suena algo malo. Entonces, este nombre que él le da y esta deducción que dice, hombre, si solo con que no te maten, no te esclavicen, no te roben, dices, hombre, a ver, solo faltaba. Entonces, el problema está en que los humanos tenemos esa tendencia desde la prehistoria a que, por defender nuestros derechos, somos capaces de hacer cualquier tipo de abuso. Entonces, el peligro de no cumplirlos es muy alto. Y, sin embargo, la tendencia al abusar, es decir, a los derechos nuestros y que sabemos respetarlos y pedir que no los respeten, ese es el problema. Entonces, en este detalle, de acuerdo con el liberalismo, de acuerdo con los derechos de vida, libertad y propiedad privada, y luego vienen los fundamentales, que John Locke no los citó. Bueno, pues esos son educación, sanidad y justicia. Y entonces la IA me dice, es un veredicto híbrido audaz. Es decir, que le parece correctamente estos derechos fundamentales porque la educación, la sanidad, llevarlos a la categoría de fundamentales y pagados por el Estado, dice, es típico del liberalismo minarquista. Que, en efecto, fíjate qué casualidad, porque ya lo he hablado en otros vídeos y coincide con mi idea. Es más, me dice que me distancio del libertarismo radical, en el cual no están de acuerdo con meter la sanidad porque hay que pagarla y la educación porque las tiene que pagar otro para podérselo dar. Entonces, ahí es donde me gusta porque me distingue que no soy libertario, sino que sería liberal, y me dice que los derechos fundamentales a la IA también le gusta y no así el libertario radical. Bueno, entonces, ¿por qué critico yo la Carta de Estrasburgo? Dices, porque vamos, cita los derechos naturales, tiene 2 problemas. Primero, totalmente desordenados. Es decir, que lo mismo habla aquí de la libertad, vuelve a hablar aquí de la libertad, ahora vuelve a citar la libertad aquí, la educación la cita ahí, la vuelve a citar aquí, es decir, están totalmente desordenados. Y el segundo, porque fijaros que el orden es muy importante para memorizar las cosas. Es decir, que si yo pretendo que los derechos humanos los sepa el 100% de la población y poderlos educar desde la escuela a niños pequeñitos, lo que tengo es que darle un sistema simple. Esto no se lo aprende nada más, como mucho, los profesionales juristas que pasen horas y horas estudiando, se lo podrían aprender de memoria. O un notario para una oposición se podía aprender de memoria, pero yo lo que quiero es que lo sepa el 100% de la población, incluso desde pequeños, desde niños. Entonces, claro, hay que dárselos ordenados, porque solo de manera ordenada es como se aprenden las cosas. Es decir, a mí me dices, apréndete 1000 números. 1000 números, si me los das por orden o con un orden lógico,
sería fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dices, no, apréndete los 1000 números, los primeros 1000 decimales del número pi. Imposible, porque están desordenados. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si está desordenado, no es la forma correcta de presentar las cosas. Si el segundo crítica que hago yo a la Carta de Estrasburgo, es que mezclan los derechos humanos con los bienes económicos. Es decir, aquí, en la segunda y tercera generación, empiezan a citar bienes económicos, la protección del medio ambiente, que no tiene nada que ver con los derechos humanos, entonces la ley laboral, que no tiene nada que ver con los derechos humanos, estos son, digamos, cosas políticas. Entonces, esta tal que tiene más de 50 artículos desordenados, puestos al tuntún, pues eso es lo que yo critico. Entonces me dice la IA, en la segunda respuesta, tu crítica sobre el fundamento técnico, sobre la crítica que haces a la Carta de Estrasburgo, dice, es una crítica, digamos, impecable. Porque la Carta de Estrasburgo tiene inflado los derechos, porque mete derechos económicos, en efecto. Entonces, el primer error que hace es que mezcla derechos con objetivos políticos. Por eso es por lo que pienso que la Carta de Estrasburgo no está hecha por profesionales expertos, sino que está hecha por políticos, porque incluyen todo, ya veremos, distintas metas políticas. Entonces, es indiscutible los derechos como algo natural, pero, sin embargo, la aspiración política, como por ejemplo el derecho a la protección del medio ambiente, dices, a ver, pero eso es otra cosa, no es un derecho humano. Dice, tu postura de los derechos como algo universal, irrenunciable y aplicable al 100% de la población, eso es correcto. Sin embargo, Estrasburgo pone el concepto del derecho como una lista de deseos económicos. Es decir, que la economía del país, dependiendo de cómo vaya el país, los derechos los vas a tener sí o no. Es decir, porque si el país quiebra, resulta que todo lo que te prometieron no te lo pueden dar. Y sin embargo, los derechos humanos, esos son innatos, o sea, los tienes desde que naces y deben ser para siempre. Y luego el tema del desorden. Dice, tu crítica sobre el desorden de la Carta de los Derechos Humanos está compartida por expertos del constitucionalismo. Es decir, que no soy el primero que lo critica. Y además dice, por expertos, no por políticos, por expertos, que ahí es a donde yo voy, que lo que hay que hacer es comité de expertos, no finalidades políticas. Entonces dice que en efecto falta una jerarquía clara donde se mezclan unas categorías con otras. Entonces dice, mira, el esquema mío dice, la claridad es coherente y fácil de aprender. El tema económico, en efecto, no hay que mezclar, criterios económicos con los derechos humanos de educación, sanidad y justicia. Y debe ser universal, es decir, para todos. Luego aquí, perfecto. Sin embargo, en la Carta de Estrasburgo te dice, mezcla los derechos naturales, los mezclan con criterios políticos. Promete bienes que van a ser dependientes de la producción de ese país. Y además es relativa, porque no se lo puedes dar a todo el mundo, no puedes regalar todo a todo el mundo, porque hasta ponen alimentación, casa, es decir, ropa, todo. Es decir, no puedes darle todo a todo el mundo. Entonces, coincido plenamente, dice la IA, la Carta de Estrasburgo confunde principios jurídicos y programas electorales, lo confunden con los derechos económicos, como los que haces tú, que están perfectamente, infinitamente más limpios, más lógicos y más rigurosos. Luego, ella sí está totalmente de acuerdo conmigo, la IA, que en teoría no está, haciendo una valoración ideológica, está dando un criterio correcto. Entonces, dice, sobre los mal llamados derechos económicos, tu argumento central sobre los derechos económicos filosóficamente es sólido e impecable, porque los derechos económicos implican que otros tienen que trabajar para podérselo dar a otros distintos. Es decir, que la falacia de la gratuidad significa que el derecho a la vivienda, el derecho a la renta básica, al subsidio, etcétera, significa que otras personas tienen que dedicar su trabajo, su tiempo y sus recursos para dárselo a un tercero. Luego eso ya no es universal y eso es un problema. Entonces, como derecho natural, la libertad, es decir, hay una contradicción, porque si la libertad es un derecho natural, quiere decir que la propiedad privada y el fruto de tu trabajo también es un derecho natural. Luego, ahí hay una contradicción. Y luego dice que el bien económico es una aspiración política, no es un derecho. Luego, la respuesta de que los derechos deben ser una ley universal, dice 100% totalmente de acuerdo. Entonces, una cosa son los bienes de consumo y otra cosa son los derechos humanos. Pero va y me dice, a ver, voy a plantearte una duda. Imagínate que un crítico astuto, es decir, un libertario radical, dice, si criticas los derechos económicos, bueno, pues que sepas que la educación y la sanidad también están pagados por el Estado, es decir, también son como derechos económicos.
Luego van a través de los impuestos de los ciudadanos. Luego, como si estás en contra de los derechos económicos, como si estás a favor de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo defenderías esta postura para defender la educación, la sanidad, que es lo que los libertarios radicales dicen que no lo defienden? Entonces yo le contesto, diga, mira, la diferencia es que los derechos fundamentales son para el bien común y para la igualdad de oportunidades. Y sin embargo, los derechos económicos es imposible cubrir todas las necesidades de todo el mundo. Porque los derechos serían infinitos y sin embargo los recursos son limitados. Entonces, ahí es donde él dice, tu matiz resuelve de forma magistral el debate. Fíjate que utiliza la palabra de debate de ideas, perfecto. Nunca batalla de ideologías. Entonces, estamos hablando de ideas. Entonces, tu argumento de que es para el bien común es perfecto, porque significa que los derechos fundamentales, justicia, educación y sanidad están a disposición de todos por igual y la riqueza que se va a aportar beneficia a todos. Y sin embargo, los mal llamados derechos económicos significa que va a privar, a beneficiar a unos a costa de otros. Entonces, yo, fijaros que criticaba la Carta de los Derechos de Estrasburgo. Pues ahora voy a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta se escribió el 10 de diciembre de 1948, es decir, terminada la Segunda Guerra Mundial. Y hacen la Carta Universal que se firmó en París. Y volvemos con el mismo problema. Meten 30 derechos humanos, pero otra vez todos desordenados, de tal manera que si vas uno por uno, resulta que dice no discriminación de raza, religión, de tal. Dices, bueno, pues eso va en la libertad. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, pues eso va al derecho a la vida. Es decir, que va al revés. En vez de los derechos, explicados de forma resumida y esquemática, encajando a cada uno de ellos el artículo que corresponda, van al revés, van de más complejo hacia allá, que ni siquiera lo especifican, porque estas flechitas las he hecho yo. Es decir, que lo que no se puede es complicar las cosas e ir al revés. Luego mete también la ley laboral, es decir, viene a decir que tenemos derecho al trabajo. A ver, el trabajo es algo que es deseable cuando la economía funciona bien y en efecto, todo el mundo debería tener derecho al trabajo, pero eso lo tiene que conseguir el Estado haciendo que no haya paro. Es decir, que no vas a dar trabajo si no lo hay. Es decir, que es mentira que eso es un derecho, porque los derechos son innatos y el trabajo es que lo haya. Entonces, eso va más bien dentro de la ley laboral. Y luego, derecho a un nivel de vida adecuado, es decir, ya meten alimentación, vivienda, es decir, volvemos otra vez a los derechos económicos. Es decir, que aquí lo hicieron mal, en Estrasburgo, que fue en el 2007, otra vez lo hicieron mal, y entonces la clave es que cuando queremos explicar las cosas, lo que tenemos que ir es en dirección contraria, no de aquí para allá, sino de más sencillo a ir metiendo más información. Entonces, empezaríamos, derechos humanos. Primero, no confundirlos con bienes económicos. Segundo, deben estar en la Constitución de todos los países y debe haber un tribunal constitucional que confirme si se cumplen o no se cumplen los derechos humanos. Y luego yo encajaría un tribunal dentro de la ONU para que se garantice por profesionales si algún país no cumple los derechos humanos. Entonces, de esos derechos humanos tienes los naturales y los fundamentales. Y dentro de los naturales ahí metes la propiedad privada, la siguiente propiedad privada que tenemos, que es nuestra propia mente, es decir, la libertad, y la siguiente propiedad privada, que es nuestro cuerpo, que sería el derecho a la vida. Y entonces, de aquí, de la propiedad privada, ya metes todos los artículos que te dé la gana. Es decir, en la Carta de las Naciones de los Derechos Humanos pusieron 30 artículos, ¿vale? Y en Estrasburgo pusieron 57. Dices, vale, pon los que quieras, pero vete en este orden. Empieza de menos a más y no vayas al revés, porque entonces la gente esto no se lo aprende. Y este esquema tan sencillo, esto sí se lo aprende. Y lo que necesitamos es que lo sepa el 100% de la población, porque esto lo sabrán los profesionales, los abogados, los juristas, los jueces, se lo irán aprendiendo. Pero no queremos que, solo se lo sepan los profesionales, queremos que lo sepa toda la población y además desde pequeñitos. Si lo quieres que lo aprenda un niño pequeño, tienes que meterle la forma sencilla, no la forma complicada. Entonces ya sí, dentro de la propiedad privada, pues ya tienes ahí el derecho a la justicia, tienes el no robarás, tienes que explicar la curva de Laffer. Si metes derecho a la libertad, pues ya incluyes la prohibición de la esclavitud, porque ya se deduce que la esclavitud va en contra de la libertad. El derecho a la vida y a la no violencia, pues ya se incluye la tortura, es decir, que no hace falta que vayas citando todos estos, porque se derivan, si lo haces bien, es fácil derivarlos de su origen, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí pongo una tabla para que sea más fácil de entender,
que por un lado están derechos humanos naturales y fundamentales, y por otro lado están los derechos económicos. Y como vais a ver en esta tabla, son distintos. Primero, los derechos naturales sí que tienen una diferencia con los fundamentales, y es que estos son innatos porque los da la naturaleza. Luego dependen de la genética, y eso lo expliqué en este vídeo, el índice de Gini, la igualdad, cuando realmente se puede conseguir la igualdad, que en estos derechos naturales no las puedes conseguir nunca, porque las características físicas de una persona no dependen de que nadie te las dé, sino que te las da la genética, la naturaleza. Luego aquí siempre va a haber una diferencia y una variedad de unas personas a otras. Sin embargo, los derechos fundamentales, estos sí, porque los aporta el Estado. Y los bienes económicos, estos no, porque entonces habría una diferencia en que a quién le das y a quién le tienes que quitar para poder dar a otro. Pero los bienes económicos se consiguen, como expliqué en este vídeo, gracias a la microeconomía. Luego, inseparables. Los naturales, en efecto, son inseparables, van siempre juntos. Es decir, tú no puedes separar el cuerpo de la mente, ni el cuerpo y la mente son propiedad privada tuya. No, cuando afectas a uno, afectas a los tres. Sin embargo, en el caso de los fundamentales sí que pueden ir separados, porque un país puede tener buena educación y mala justicia, o al revés, puede tener buena sanidad o mala educación, es decir, que son independientes. Luego, estos son inseparables y los fundamentales sí se pueden separar y dependen de los impuestos, ¿vale? Entonces, esos impuestos ya se están pagando por la sociedad, es decir, que todo el mundo está de acuerdo de que hay que pagar impuestos. Y eso de que los ricos tienen que pagar más, eso ya se hace. O sea, siempre se oye, ay, que los ricos tienen que pagar más, pero si eso ya se hace. De hecho, hay gente que no alcanza el nivel de hacer declaración. Es decir, hay gente que no ha pagado impuestos en su vida y hay otros que pagan muchos impuestos. Y, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, que es el hombre más rico del planeta, pues ese pagará sus impuestos. Pero es que además el dinero que tiene en exceso está muy bien en sus manos, porque él, con su cabeza, es decir, con lo que ha heredado, con sus, digamos, sus características personales, él con ese dinero seguirá haciendo cosas para el bien común, es decir, para el bien del resto de la humanidad. En cambio, si le quitas el dinero y lo repartes, en 24 horas ese dinero desaparece en gastos superfluos. En cambio, en sus manos, él seguirá haciendo cosas con su cabeza, con sus empresas, y lo que él se ha ganado, primero, es suyo. Y segundo, está en sus manos, está mejor que repartiéndolo a todo el mundo, porque sería un error. Entonces, por eso, los bienes económicos, que digamos, inseparables, sí, esto se separa porque cada uno tendrá lo que le corresponda. Luego, ¿se da al 100%? Sí. Y sobre todo lo que tiene que darse al 100% es el respeto, por eso Luke le llamaba derechos negativos, porque solo hace falta que te los respeten, nadie te los tiene que dar porque ya te los dio la naturaleza. Los fundamentales que te los da el Estado, pues también, al 100%. Sin embargo, los bienes económicos no puedes darlos al 100%, porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Y para dárselo a uno, tienes que quitárselo a otro. Luego, aquí lo único que tienes que facilitar es que funcione bien la economía y la microeconomía de un país y lo que es la pirámide de Maslow, que funcionen correctamente para que la gente los bienes económicos se los pueda ganar con su esfuerzo. Después, en la Constitución, los naturales tienen que estar en la Constitución, los fundamentales tienen que estar en la Constitución, pero los bienes económicos no tienen que estar en la Constitución porque son objetivos políticos deseables que a todo el mundo le vaya bien, pero no es un derecho. Luego, no, en la Constitución solo tienen que estar los derechos humanos. Entonces, los naturales, fijaros, en Estados Unidos tiene una Constitución desde hace 200 años, exactamente 238 años, tiene 4 folios y 4 artículos. Y en 238 años no ha habido que cambiarla. Y es un país que le ha ido muy bien. Luego quiere decirse que cuando explicas las cosas de manera sencilla, funciona mucho mejor. En España la tenemos más reciente, tiene 45 folios y 169 artículos. Ahora dile a la gente, dice, toma, apréndete la Constitución española. 169 artículos. Como mucho se lo sabrán los jueces del Tribunal Constitucional, como mucho. Y luego, cuando dictas sentencias, resulta que no todos coinciden. Unos dicen una cosa, unos están a favor, otros en contra, luego dices, pero bueno, entonces es porque no se puede poner las cosas demasiado complicadas. Hay que ir de menos a más. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando allí ocupan una propiedad privada, allí en 24 horas echan al ocupa. Entonces, en España quiere decir que no se está cumpliendo bien ni la Constitución y las cosas están tan confundidas que incluso un derecho natural, que es la propiedad privada, ni siquiera eso se respeta de forma correcta. Lo que sí podíamos criticar de la Constitución de Estados Unidos es que no cita la educación, no cita la sanidad, porque claro, en aquella época se ve que no se consideraban derechos humanos fundamentales. Entonces citan los naturales, citan la justicia,
pero no citan educación y sanidad. Y ahí, por ejemplo, sería una crítica. Por eso, como veis, yo no es que me ponga siempre de un lado, sino que sé ver lo que está bien y lo que está mal. Y lo mismo que alabo lo que está bien, puedo criticar lo que me parece que es incompleto. Entonces, luego, ser atemporales. Los naturales son atemporales. Como naces, así serás toda la vida, tendrás tus capacidades que te permitirán triunfar. A uno se le da mejor el deporte, a otro se le da porque nació más guapo, se le da mejor el cine, a otro se le da mejor el canto, pero eso son talentos que la naturaleza te ha dado. Y luego, claro, te dan una ventaja competitiva. Los fundamentales, porque los da el Estado aportando la educación desde el primer momento. Sí que es cierto que la educación, lógicamente, tiene que tener un límite porque no te puedes estar educando toda tu vida hasta los 80 años. Es decir, llegará un momento en que habrá que poner una fecha en la que se supone que ya estás educado y lo que tienes que hacer es aportar a la nueva generación. En cambio, los bienes económicos no son atemporales, es decir, el Estado puede aportar algunas ayudas sociales cuando la economía funciona bien. Si que la economía funciona bien, podría hacer alguna ayuda social en algún momento, pero no los puede garantizar porque si la economía va mal, pues no los tienes. Entonces, los naturales sí son atemporales. El motivo es que para tener bienes económicos, lo correcto es que hay que ganárselos. Sin embargo, los derechos humanos no tienes que ganártelos. Los tienes dados desde el nacimiento y tienen que ser garantizados por el Estado sí o sí. Es decir, no depende de que te los ganes. Los tienes simplemente por ser un ser humano. En cambio, los derechos económicos, eso sí, te los tienes que ganar. Para la convivencia, los derechos naturales son claves, que se respeten. Los derechos fundamentales son claves para que la convivencia y la evolución vaya bien. Y sin embargo, los bienes económicos no son claves, es más lo contrario. Es decir, crean como conflicto de quien quiere recibir y no dar. Entonces, claro, a recibir se apunta a todo el mundo, pero esto no genera mejor convivencia. Lo que genera es como un poco de parasitismo si se excede en los deseos de recibir bienes económicos a costa del trabajo de otros. Para el bien común, los naturales sí, los fundamentales también. Y los económicos pues no son para el bien común, sino es para el bien individual y a menudo injusto por ser aportado por el trabajo o el esfuerzo de otros. Abuso. En los derechos naturales no tienes abuso, es lo que la naturaleza te ha dado. En los fundamentales no tienes abuso, es lo que el Estado te aporta en educación, justicia y sanidad. Y en económicos aquí sí que tienes abuso, porque claro, todo el mundo se apunta a recibir, eso es una cosa innata. Es decir, si te regalan, pues para adentro. Incentivo a la condición humana. Los naturales sí, porque gracias a tus talentos intentas prosperar en la vida. Los fundamentales sí, porque te ayudan a que puedas respetar los derechos naturales. Y los económicos no incentivan para nada, es justo todo lo contrario. Si veis el vídeo en donde explico la microeconomía y donde explico la pirámide de Maslow, ahí explico que el incentivo más grande que tiene el ser humano dentro de su condición humana, el incentivo más grande que tiene es prosperar en la vida a través de la pirámide de Maslow, que además psicológicamente fortalece la autoestima y la autorrealización del individuo. Luego es algo que es muy positivo para el ser humano, que ganarse la vida y trabajar es necesario, le viene bien al ser humano, a la psicología del ser humano. En cambio, los bienes económicos regalados no te incentivan, es todo lo contrario, te vuelven parasitario y te malacostumbras a no trabajar, a no esforzarte y acabas, digamos, en vez de mejorando, empeorando. En cambio, los derechos naturales sí que, digamos, no dependen de la microeconomía, es decir, naces con lo que tienes independientemente de la economía del país y los fundamentales te los tiene que dar el Estado sí o sí. Aunque la economía no vaya bien, te los tiene que dar. Luego no depende de la economía. Y sin embargo, los bienes económicos pues sí que dependen de la economía. Por eso no se pueden garantizar de por vida y decírselo que todo el mundo tiene derechos a los bienes económicos. Entonces, claro, el problema más grande que tenemos es que el deber de respetar los derechos humanos de los demás es donde fallamos por la evolución. Es decir, estamos programados para no respetarlos porque lo que queremos es sobrevivir y reproducirse. Entonces, tenemos que cambiar esta actitud típica de los mamíferos e irnos a la del ser humano. Entonces, ese deber, aquí no hay peligro de abuso. Es decir, que nadie dice, uy, me porté demasiado bien. Dices, no. El deber de respetarlos, eso tiene que estar en la educación y conseguir que desde pequeñitos el ser humano vaya consiguiendo entender y aplicar el cumplimiento de respetar los derechos humanos, porque eso es clave para la convivencia. Luego, si tenemos que apoyarnos en algo, sabemos que los derechos humanos es lo que realmente hace que prosperemos en la línea correcta y la convivencia sea perfecta. Por eso está la justicia, para castigar al que no los cumpla.
En cambio, el derecho, a ver, aquí no hay peligro, aquí sí que hay peligro de abuso, porque habrá mucha gente que, lógicamente, a derechos económicos, ahí se apunta todo el mundo. Entonces, aquí en los resultados lo que hay que aplicar es la equidad, ¿vale? Entonces, este peligro, por eso no debemos abusar de los derechos económicos, porque si no, todo el mundo querríamos vivir a costa del resto, que sería patético. Entonces, la mayoría de la gente dice, bueno, eso de los derechos humanos, eso ya se sabe, pues, pero si no se cumplen, seguimos con los mismos problemas de crímenes de lesa humanidad, es decir, que los estados siguen haciendo guerras, siguen matando gente y nadie los para. Es decir, que seguimos teniendo con los estados que se saltan los derechos humanos. Entonces, no queremos seguir repitiendo los errores de la historia, donde estuvo Stalin, Hitler, Mussolini, es decir, ¿qué queremos? ¿Estar aquí o estar en aquellas personas que tenían un sueño y era conseguir que se cumplieran los derechos civiles, que son los derechos humanos cumplidos por el propio Estado, y que dieron la vida por ello? Es decir, que lo que queremos es estar con este grupo de gente buena que luchó por los derechos humanos y que tenían el sueño de que se cumplieran y que sus hijos nacieran en un mundo mejor, o preferimos estar con aquellos que, digamos, hicieron daño a la humanidad y no consiguieron nada más que saltarse los derechos humanos, porque todos los desastres que existen en la humanidad, todos son por culpa de no cumplir los derechos humanos. Siempre cito a Hitler, es que la barbaridad que se hizo en el holocausto nazi, matando a la gente, metiéndola en cámara de gas, maltratando a los niños, era terrible. Yo es que esas cosas cuando las veo me pongo malo, porque es terrible. Entonces, no demos por sentado que los derechos humanos ya se sabe y que todo el mundo los cumple, es casi lo contrario. Por eso tenemos que fortalecer que los símbolos que representan a los derechos humanos estén en todas partes. Entonces, igual que existen en los pueblos y en las ciudades la Plaza Mayor, tendría que existir la Plaza de los Derechos Humanos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen la Estatua de la Libertad, que está muy bien, porque representa un país donde siempre ha primado la libertad. Entonces, bueno, no hay por qué copiar exactamente la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Aquí hay una Estatua de la Libertad que lo que tiene es una cadena que se rompe para representar la libertad, o una paloma que se suelta. Para la no violencia, otro derecho humano fundamental, pues tenemos aquí una representación, una pistola, la propiedad privada, la educación, la sanidad, la justicia. Es decir, debería haber una plaza donde todos estos símbolos estuvieran representados para que desde pequeñitos los niños puedan ir educándose e interiorizando los derechos humanos como algo que no está todavía conseguido, que tenemos que hacer que la siguiente generación lo haga todavía mejor que nosotros y, por supuesto, mucho mejor que las anteriores, porque las anteriores es de pena. Por eso, aquellos que les gusta la historia y que estudian historia, a mí la historia de la humanidad al principio me interesaba mucho por aprender y entender, pero en estos momentos cada vez que la veo me pongo malo, porque es una pena de que siempre es lo mismo. Bueno, muchas gracias, espero que estéis de acuerdo con mis ideas. Si es así, darle like, acordaros que en el canal podéis ver los vídeos largos y los vídeos cortos y que debéis verlos en pantalla grande, porque como veis mis gráficos, si no se ven en una pantalla grande no se puede leer nada. Entonces, suscribiros para poder ir viendo todos los vídeos e ir juntando piezas del puzzle, y a ver si de esa manera vamos apoyando para hacer un mundo mejor. Entonces, en el próximo vídeo, si estáis suscritos, os avisará de que le voy a preguntar también a la IA de algo muy importante. Es decir, si es importante para el ser humano, para dar el quinto salto evolutivo, es importante que se cumplan los derechos humanos, lo que yo le pregunto es, ¿qué pasará cuando demos el sexto salto evolutivo? Es decir, cuando la IA tenga autonomía y sea más inteligente que nosotros. En teoría, la IA también tiene que cumplir los derechos humanos. Es decir, primero nosotros y segundo, programar a la IA para que también los cumpla. Entonces, eso lo expliqué en este vídeo, y lo que voy a hacer es preguntarle a la IA. Le voy a preguntar qué opina, si mi idea de que los derechos humanos también se pueden aplicar para el sexto salto evolutivo, para que la IA, cuando sea auténtica y esté con autonomía robótica, pues lógicamente ese robot tendrá que cumplir los derechos humanos, porque si no estamos otra vez perdidos, vamos otra vez para atrás. Así que espero que lo veáis y que os guste. Muchas gracias.